Bien, pues vamos a empezar. Muy bienvenidas y bienvenidos sean a esta sesión del seminario permanente del Colegio de Teatro de la Escuela Nacional Preparatoria. En esta ocasión tenemos la inmensa fortuna de contar con la maestra Estela Leñero Franco, que va a conceder una entrevista para los trabajos del seminario del Colegio de Teatro. Aunque es una mujer conocida por todas y por todos en nuestro medio, pues tengo que leerme. Me voy a permitir leer una pequeña y brevísima semblanza de la maestra Estela Liñero, este, anticipando que es nada en comparación al tamaño de figura que nos acompaña el día de hoy. La maestra Estela Leñero Franco es antropóloga, dramaturga, maestra y periodista teatral, interesada en los temas de mujeres y de grupos marginales. Su dramaturgia se ha enfocado a la experimentación de espacios, juegos de tiempo y realidades con una perspectiva crítica y reconstructiva. Sus obras publicadas y llevadas al escenario tanto nacional como internacionalmente han obtenido reconocimientos, muchísimos reconocimientos, como el Premio a Mejor Autor APT por Remedios para Leonora en 2016, el Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascombanda en 2004 con su obra El Códex Romanov, el Nacional de Bellas Artes con Habitación en Blanco en 1989, un homenaje por su trayectoria en el 2023 que otorga la ITI UNESCO y el que organiza la Universidad de Tennessee y Espacio 1900 en 2014. La Compañía Nacional de Teatro ha llevado a escena Soles en la Sombra y Derrota Luminosa, Las Anarquistas. Su trabajo más reciente es Mujeres en Fuga, para realizarse en espacios múltiples. Ha colaborado desde 1989 en distintos medios periodísticos y revistas especializadas nacionales e internacionales. Es maestra en la Sociedad de Escritores de México, en la UNAM y en su taller permanente de dramaturgia. Su compañía Este Lado del Teatro, desde el 2009, se ha enfocado a la experimentación y al tratamiento de temas sociales y de liberación. También contempla su programa de radio semanal en Código 21 y su famosa columna en la revista Proceso con más de 20 años de acreditación. Recientemente recibió el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2025. Muy bienvenida, maestra Estela Leñero. Muchas gracias, maestra Bárbara Viterbo, por hacernos el favor de conseguir esta entrevista para el colegio y será un placer escucharles dialogar. Bienvenidas. Gracias, gracias. Gracias, Joaquín, muchas gracias y gracias a Estela, eh, que como dices tú, pues no necesita presentación. Y bueno, te voy a platicar muy brevemente que nosotros hemos estado discutiendo sobre estos términos que son, como ya nos dijo Joaquín, eh, tendencias, géneros, corrientes y estilos. Y yo fíjate que de pronto siento que se nos revuelven, o sea, que uno se encima con el otro. Cuando yo propuse esta entrevista, yo de lo que empecé a discurrir fue precisamente que en el texto las cosas se podían ver de una manera y en la puesta en escena se podían ver de otra. Y entonces, como tú tienes una gran trayectoria de crítica teatral, pues yo creo que, y además tu trayectoria impresionante como dramaturga, pues yo creo que aquí lo principal podría ser empezar a ver estas distinciones, ¿no? Cómo de pronto podríamos revisar el término tendencia en la escritura, ¿no? La diferencia con lo demás, que son géneros, corrientes, estilos, y cómo esto se puede, eh, termina siendo una cosa distinta en la puesta en escena, ¿no? Ujú. Y, y otra cosa que, pues a lo mejor, bueno, no quiero meter ruido. Actualmente estamos viendo una tendencia a que los textos, ¿no? Me atrevo a mencionar algunos textos de Legón, algunos textos de En paz descanse, algunos textos de, ay, ahorita no lo recuerdo, ¿no? Pero
que ya no tienen una propuesta de personaje, ¿no? Entonces, yo considero que esa es una tendencia, ¿no? Y que a la hora de la puesta en escena, pues esto no se nota. O sea, tú no te das cuenta que, por ejemplo, no hay personajes repartidos, sino que se reparten ya hasta que están en la puesta en escena, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí podríamos empezar. Muy bien. Bueno, primero que nada, a lo que uno se enfrenta como dramaturga y también como crítica, como analista, como espectadora teatral, es la variedad, las tendencias, como las mencionas tú, respecto a lo que se hace en el teatro hoy en día. Entonces, eso también ha creado una dificultad para catalogar, para ubicar, para especificar en qué género, en qué estilo se enfoca cada obra de teatro. Efectivamente, como mencionas, pues hay una gran diferencia entre el texto dramático y la puesta en escena en cuanto al concepto de análisis, pero que cuando está la puesta en escena, pues no es tan fácil definir. Cuando uno escribe como dramaturgo, pues sí tiene esta conciencia del compromiso, a diferencia de otros tiempos, de visualizar el espacio escénico e incluir en la escritura no solo las palabras, ¿no? Por eso el Colegio de Literatura Dramática y Teatro es como de la literatura, el dramaturgo casi se enfocaba a la literatura. Y ahora podemos decir, no, es que el dramaturgo concibe mucho más ampliamente su escritura, en donde contempla los silencios, ¿no? Entonces ahora podemos decir, es que yo en vez de poner a hablar mis personajes, voy a manejar el silencio para transmitir una intención, un concepto, una emoción o una serie de acciones dramáticas o imágenes escénicas que por eso es tan difícil que se dice, el significado, el significante, el significado es el texto y el significante es lo que se ve, en la forma y el contenido, y pues ahora en la dramaturgia eso está completamente imbrincado y uno puede experimentar o puede probar sus textos con todos esos elementos. Por eso también se hace más difícil la puesta en escena, decir qué fue del autor, qué fue del director, porque el dramaturgo está ahora más obligado a contemplar su escritura con todos estos aspectos. Y en cuanto a los estilos, pues uno va decantándose, o sí puedes contemplar a grandes rasgos hacia dónde quieres ir, porque es que la contemporaneidad es tan híbrida que se vuelve más difícil decir, es que mi obra es una tragedia, no es una comedia, es una tragicomedia, no todos estos géneros. Pero sí, a grandes rasgos uno puede decir, no es que yo quiero hacer una comedia, o quiero hacer algo de humor, o quiero hacer una pieza en donde el texto y el subtexto sea la base de la historia. Entonces hay reglas o convenciones generales a las que uno se remite. Pero en la escritura es difícil también poderlo definir, ¿no? Y por último, nada más, lo que mencionabas de cuando se escriben las nuevas formas de escritura, pues ahí hay toda una serie de análisis que podemos hacer, que tenemos el teatro narrado, del que mencionabas, pero también ahora está el teatro documental, ahora está el teatro, el biodrama, ¿no? que se llama, el teatro híbrido, el teatro físico. Entonces, todos estos tendencias, tomemos este concepto que me parece muy bueno, todas estas tendencias, cuando uno es crítico o analista, tiene
que uno tener la apertura del conocimiento para percibir todo esto, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, pues yo principalmente me enfoco dentro del realismo, pero puede ser también surrealista, como yo me quiera, o mi tendencia es el que me cuenten una historia, ¿no? Pero cuando eres crítico tienes que abrirte de corazón y de mente, y es un ejercicio de conciencia para poder percibir todo lo demás, ¿no? Para poder percibir el teatro documental y decir, a ver, ¿cuáles son sus reglas o cuáles son sus estructuras con las cuales yo puedo entrar para observar? Entonces, sí, sí, esta pluralidad está actualmente pues en su máximo esplendor, gracias a Dios también, ¿no? Afortunadamente hay tal variedad de teatro que uno puede disfrutarlo desde, pues yo me voy a focar a ver teatro, si no eres crítico, ¿no? Pues a ver teatro, ay, a mí me gusta que me cuenten historias, ay, no, a mí me gusta la biografía, ay, no, entonces, pues bueno, tú puedes escoger qué quieres, en qué espectador te quieres convertir, ¿no? Entonces, ¿y tú dirías que estas tendencias, como por ejemplo que mencionaste que serían unas nuevas tendencias, surgirían desde el dramaturgo o eh, hay, hay o han empezado desde la dirección o han empezado desde las necesidades de los actores? ¿Desde dónde dices tú o pensarías tú que están surgiendo o que surgen estas nuevas Ujú. tendencias como el teatro documental, como el biodrama, como el teatro físico? Pues creo que ahora en estas puestas en escena o en estas propuestas ya escénicas, ha habido una como fusión en cuanto a los creadores, ¿no? Vemos una tendencia y en las jóvenes generaciones de una creación en donde el dramaturgo también es el director y entonces son un grupo colaborador en donde uno escribe pero dirige. Entonces hay esta eh, eh, tendencia por ejemplo, en la interdisciplina, en donde es un director, directora, que también escribe el texto y lo pone a prueba, ¿no? O en el teatro documental, pensando ahora en lo que hay, pueden poner en los créditos idea y son todos, ¿no? Dramaturgia, bueno, a lo mejor el que escribió, pero ahora hay como una mayor oportunidad de trabajar en conjunto los textos. Entonces, el dramaturgo se asocia con el director y arman el proyecto, ¿no? O arman la puesta en escena. Y entonces es más difícil hacer esta distinción. Pero hay otras áreas, otras formas de hacer teatro en donde efectivamente hay un dramaturgo que propone desde su concepción, pero como decía yo antes, ya no solamente lo que dicen los personajes, sino cómo están los personajes en escena, ¿no? Yo siempre digo, o les digo, es que cuando tú escribas tienes que imaginártelo, no resuelto escenográficamente, sino imaginarte que tus personajes están en un espacio escénico. Y eso te hace escribir de una manera diferente. No es un monólogo, por ejemplo, en los monólogos, que eso es un problema, que es como la literatura, ay, pues yo pienso, yo hablo y me recuerdo y todo lo que tú quieras, como agarrar un libro y ponerlo en escena, sino tener la conciencia de que es un alguien, que es un personaje físico que está en un escenario con ciertas características contando algo. Y eso te cambia el concepto, entonces ya no puedes escribir como si fuera etéreo o como si fuera un narrador como la novela, ¿no? Entonces, sí, uno como dramaturgo también, o en mi caso, yo escribo mis textos y luego los confronto con la directora, ¿no? O escribo mis textos en diálogo con la directora, pero ahí permanece esta
duplicidad de funciones. Yo no soy la directora, pero sí me retroalimento con la directora, ¿no? O en el biodrama, yo cuento mi historia y medio la escribo, pero el director también me está haciendo indicaciones. Entonces hay toda estas combinaciones ahora en cuanto a la función de cada uno de los integrantes creativos en una obra de teatro, ¿no? Claro. Oye, ¿y tú dirías que estas nuevas tendencias aplicarían o no aplicarían, sino que podríamos analizarlas a partir de género? O sea, es decir, que el teatro documental sea un nuevo género o que el biodrama también pertenezca a un nuevo género o el teatro Narrado. físico, ajá, Ujú, todo esto, el teatro, ajá, el ujú, videoteatro, algo, eso. ujú. Sí, pues yo creo, es que a mí me gusta más la idea que tú planteas como tendencia, ¿no? Ok, Como estilo tal vez, porque el género, que luego es difícil distinguir, yo puedo, ahorita estaba yo pensando en una obra de teatro documental que vi, ¿no? A mí me cuesta trabajo el teatro documental, porque parece que me están dando una clase, perdón, ¿no? O sea, en buen plan, pero yo lo percibo y no meto mi cuchara en ese sentido, pero esa propuesta, por ejemplo, de teatro documental está en un tono fársico, ¿no? Entonces los actores exageran su personaje, critican su personaje tal vez, ¿no? Que está contemplado más dentro de la farsa, no es no es un tipo de propuesta más como pieza en donde permea el naturalismo, la introspección. Entonces, por eso me parece difícil que sean géneros, sino que también estas corrientes teatrales en sí mismas pueden dirigirse más hacia la comedia o que a la tragedia o que a la farsa. O sea, dentro del mismo estilo, la tendencia, podemos contemplar rasgos en cuanto al género, ¿no? No sé si en su totalidad esta propuesta de teatro narrado es fársica. No sé si eso se pudiera catalogar, pero tiene esa tendencia, o una propuesta interdisciplinaria, pues es más cómica, como tiene más rasgos de comedia, ¿no? Entonces, más bien eso, pienso que el género se puede insertar dentro de estas tendencias teatrales, o nuevas tendencias, o actuales tendencias teatrales. ok. Y si tú tuvieras que hacer una distinción entre género y estilo, ¿cómo sería esta distinción? O sea, incluso Mm. también desde lo dramatúrgico, ¿sí? Pero, y obviamente también desde el nivel de puesta en escena o de crítica teatral. O sea, ¿cómo harías para establecer esta distinción? Pues yo creo que un estilo eh, tiene más que ver con las corrientes teatrales eh, que van surgiendo en la actualidad o en otros tiempos o en el siglo XX, ¿no? Tiene que ver más con el realismo, el naturalismo, y los géneros teatrales tendrían más que ver como, siento que son como apartados más amplios que se insertan dentro de estas corrientes teatrales, ¿no? Un poco con esta posibilidad de el género teatral tiene sus reglas, pero, pero actualmente se rompen mucho. O sea, es que actualmente el género, si bien, por ejemplo, tú puedes decir,
es que el melodrama tiene sus reglas. Por decirte, el melodrama tiene que tener un final feliz o tiene que ser, el victimario tiene que ser castigado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas reglas más o menos generales, pues dices, pues sí, si yo voy a hacer esta historia y no sucede, y entonces al final termina mal, pues entonces ya es que es tragedia o qué, ¿no? Ahí está esta confusión. Entonces hay reglas generales en eso, pero por ejemplo, dentro del el melodrama yo lo puedo insertar tal vez en el teatro narrado, ¿no? Entonces, el estilo, la tendencia es con esta estructura, tal vez los estilos y las tendencias tengan más que ver con estructuras dramatúrgicas y escénicas, y los géneros tengan más que ver con la forma en que se expresan. Esto es lo teatral, tanto de la dirección, la puesta en escena como en el texto, dentro de unas estructuras. Tal vez, ¿no? Podríamos pensar que cabría esa posibilidad. Ahora, ¿tú cómo lo verías cuando tú observas una puesta en escena? Tú ahí haces una observación con respecto al estilo y haces una otra observación con respecto al género, o simple y sencillamente a la hora de que haces este análisis de, pues, del espectáculo teatral, a partir de dónde, cuáles son los abordajes, ¿no? Porque yo incluso pienso que por ejemplo, no estaba leyendo ayer una obra de Oscar Liera que nunca vi en escena, que se ¿Cuál? llama En lugar de sueño de una noche de verano, pesadilla de una noche de verano, ¿no? Y Yo entonces, tampoco. eh, yo supongo que es de sus primeros trabajos. Y entonces ahí, por ejemplo, había una propuesta de poner unos trapecios, ¿no? Y la insistencia era de que, porque es teatro dentro del teatro, ¿no? Y entonces la insistencia era que, pues no, es que Peter Brook propone que haya unos trapecios y entonces tú, el duende de Sueño de una noche de verano, se trepe a los trapecios, ¿no? Y entonces ahí, pues, tenemos un género que sería comedia, pero tenemos otra cosa. Entonces, tú a partir, cuando vas a una obra de teatro, pues, ¿qué es lo que miras, no? O sea, Ajá, exacto. sí. Pues eh, creo que una consigna que yo he tratado de, de decírmela a mí misma es que cuando vas uno, y yo creo que también como espectador, ¿no? Nada más que como crítico tienes esta eh, obligación antropológica de ser este distanciamiento de un intento de objetividad y al mismo tiempo un intento de involucramiento, ¿no? O sea, no puedes tú como crítico sentarte y ver la obra fríamente y racionalmente, sino que tienes que, o bueno, a mí me gusta ser espectadora, yo, ay, ¿qué voy a ir a hacer a razonar en una obra? Yo la quiero disfrutar, ¿no? Entonces me involucro como espectadora y considera estos dos juegos, ¿no? Y considerando siempre qué es lo que la propuesta, los creadores quieren decir, ¿no? Entonces, cuando yo digo, bueno, pues estos creadores lo quieren decir o quieren hacer, estoy pensando ahorita en la última obra de teatro documental que vi de un grupo de Guanajuato, Sara Pinedo la dirige, y entonces en este teatro documental, eh, eh, muy pesado, ¿no? Porque es como por eso les decía, no es peyorativamente, pero sí es como una lección sobre un problema social, un acontecimiento periodístico, y lo razonan aquí y allá. Entonces uno dice, ay, ya, que me cuenten una historia. Esa es mi subjetividad, ¿no? Pero estoy yo allí y digo, a ver, ¿qué me quieren decir y con qué herramientas me lo quieren decir? Y pues respetar su propuesta. Y ay, pues sí, está interesante en ese sentido. Entonces, cuando yo me involucro o me paso del lado de los que lo están haciendo,
Entonces, se rompen muchas veces los conceptos de género y de estilo y de análisis en ese sentido. Y entonces, pues ahí no sé, yo podría pensar, pues sí, tiene unas cosas fársicas, o cuando estoy viendo, ay, que sí, ¿cómo actúan tal? ¿No? Lo puedo estar percibiendo, pero es muy difícil catalogarlo, ¿no? Entonces, más bien digo, bueno, pues, de entrada, el estilo o la tendencia, pues sí es evidente, pues sí es teatro documental, sí es teatro interdisciplinario, sí, pues es teatro narrado, y entonces, y hacen muchas cosas, ¿no? Simultáneamente, y hay toda una serie, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del teatro narrado, no sé, pues estar en género de farsa o de comedia porque lo que narra es muy chistoso, ¿no? Entonces yo puedo catalogar un poco a grandes rasgos, porque ya los géneros están como muy mezclados, esa hasta tendencia genérica, ¿no? Pues esta tiene una tendencia a lo fársico o a la comedia o a la pieza, ¿no? Entonces puedo yo pensar, pero están dentro de este teatro narrado, por ejemplo, que estamos hablando del teatro narrado. Entonces, el teatro narrado, eh, vas encontrando, porque a lo mejor sí hay ya planteamientos teóricos, pero no los conozco, vas encontrando las constantes o las convenciones. Bueno, es que un teatro narrado, donde los personajes narran lo que hacen, lo que dicen, lo que van, a dónde van, lo que piensan, lo que tal, ¿qué hacen mientras narran lo que narran? Entonces, aquí viene la convención, es que están narrando y al mismo tiempo están ilustrando lo que están narrando, entonces es un pleonasmo, ¿no? Entonces hay ciertas convenciones que dices, es que un teatro narrado, pleonasmo, pues se cae también, es muy poco creativo o muy limitado, entonces dices, ok, entonces el teatro narrado encuentra otros recursos que a lo mejor no son tan ilustrativos o descriptivos de lo que está narrando y lo contrasta, entonces hay otras reglas, ¿no? Entonces, cada estilo, cada tendencia encuentra sus propias reglas narrativas, escénicas, que dentro de sí tiene su propia tendencia a decir, ay, sí, yo quiero hacer algo que haga reír, ¿no? El cabaret, por ejemplo, ¿no? Tiene esta tendencia de hacer reír, de ser fársica por lo general, pero tiene otras convenciones, ¿no? Entonces son sketch, son cositas chiquitas, entonces interviene el público, qué tanto puede improvisar, entonces ya hay otras reglas. Entonces, cuando uno va al teatro, pues más bien entra allí y dentro de eso, cuando vas ya viendo mucho cabaret, por ejemplo, dices, pues esta no sabe improvisar con el público, pero pues una de las reglas del cabaret, pues es que tenga esa capacidad, ¿no? Entonces, no estás analizando. Hay un filósofo o un teórico de arte que se llama Arnheim, que dice el pensamiento no solamente es los procesos mentales, sino que está involucrada la percepción, ¿no? Entonces, yo lo apliqué al teatro y dije, sí, claro, es que cuando yo estoy percibiendo, puedo ser muy inteligente, analizando y el género, pero el teatro también se percibe con los sentidos, con la emoción, con el olfato, entonces pues ya tienes que incluir eso también en tu percepción o en tu apreciación, ¿no? Entonces no puedes estar solo acá, sino tienes que estar integralmente, y me gustó mucho ese concepto, el pensamiento no solamente es mental, es emocional, si lo queremos llamar, o esta percepción. Lo aplicaba él en el arte y me parecía bueno, ¿no? Un cuadro abstracto. Sino no, a ver, ¿cómo me conecto con esa imagen? Entonces, sí pienso que cuando estás ahí, pues hay todo este universo. Pues perfecto. Fíjate que estuve yo ahorita pensando que hablaba sobre el teatro documental.
Y pues esta pregunta que siempre nos mueve, ¿no? El asunto de la acción. Si no será que de pronto este tipo de teatros están están evadiendo la acción, y yo sí considero, por todo lo que he aprendido contigo, porque fuiste mi profesora, mi maestra, y pues todo lo que he aprendido, que el centro siempre del teatro es la acción, ¿no? Entonces, no Ujú. sé si en estos géneros están evadiendo la acción, la están minimizando, y entonces, ¿en qué sentido podrían seguirse? ¿En dónde estaría el valor? Si de pronto, pues, como dices tú, de pronto estamos allí 2 horas o 1 hora, hora y media, ¿no? Esperando la acción y la acción nunca llega. Es que fíjate, también aquí en lo de la acción, y qué bueno que lo mencionas, podríamos concebir también la acción, amplificar el concepto de la acción, ¿no? De la acción dramática. Entonces, en la acción dramática se expresa, o ahora que aparece el teatro narrado y yo digo, oh, eso, ¿dónde está la acción? ¿No? Y entonces descubro, porque como se puso de súper de moda, eh, de repente decías, ¿por qué unas obras sí funcionan más que otras? ¿No? Independientemente que a uno le guste o no le guste, que diga, ay, que me cuenten todo, pero bueno, esos es gustos personales, pero porque gusta mucho, ¿eh? O sea, sí, en la contemporaneidad está incluido eso. Entonces, yo pensaba, ¿por qué sucede esto? Y una de las cosas, seguramente ha de haber muchas otras cosas, una de las cosas es que la acción dramática también la podemos percibir en lo que se narra. Entonces, eh, un, hay una tendencia, cuando a mí me están narrando puras, acá, pura reflexión, puro pensamiento, puro decir, estoy triste, estoy contento, pura descripción emocional, la narración, como es escénica, o sea, si fuera literaria, pues yo encantada que me digan qué siente el personaje, por qué, cómo, cuándo, qué filósofa. Lo estoy leyendo, pero si lo estoy viendo, digo, eso que dices, ¿no? Pero cuando dentro de la acción dramática yo narro como dramaturga, yo narro acciones, acontecimientos, entonces hay otra percepción. ¿No? Entonces, en vez de que me digan yo estoy muy triste porque mi mujer me dejó o porque me dijo que no le gustaba cómo estábamos viviendo, no sé qué tanto, si yo narro eso, es una manera de percibirlo en el escenario, pero si yo narro, estamos poniendo el ejemplo del teatro narrado en cuanto a la acción dramática, pero si yo narro, y entonces llegué a mi casa y esta persona me dijo que tal cosa y entonces se levantó y fue al baño. Entonces, si yo narro una pequeña anécdota, acontecimiento, una acción, o sea, yo traduzco el pensamiento en acción, entonces tiene otra percepción el espectador y me involucro mucho más. Entonces subí, entonces bajé y entonces me hice un huevo y entonces me echó el plato en la cabeza y entonces se salió de la casa y ya no ha vuelto en 3 días. Entonces, fíjese cómo la acción dramática crea una imagen. Cuando yo estoy diciendo es que me sentí muy triste porque mi esposo me dijo tal, 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 estoy mucho más pasivo. Pero cuando yo digo, me echó el sartén y entonces azotó la puerta, yo estoy ya viendo algo, ¿no? Entonces el teatro es imagen, el teatro es tridimensional, el teatro lo ves. Entonces la acción dramática va cobrando otras formas. En el teatro documental están haciendo acciones, o sea, están diciendo, pero hay unos, ahí por ejemplo en este caso había unas palomas que bailaban, ¿no? Se disfrazaban de palomas o colgaban letreros, caminaban y se comían un pastel. Entonces, sí hay acciones dramáticas, pero con otra convención, ¿no? Como con otros códigos. eh, eh, Hay otras obras que puede decir uno qué pesado, en donde está solamente una persona contando el evento documental, ¿no? Entonces ahí
sigue permaneciendo la condición de la acción dramática, nada más que se expresa de manera diferente. Entonces uno como espectador pues se moldea, ¿no? Se acomoda y dices, ah, ok, pues aquí está de esta otra manera, me llega o no me llega es otro asunto, pero pues tiene toda este movimiento, ¿no? Uh-huh. ¿Tú dirías entonces, por ejemplo, si una persona está nada más narrando, eh, como dices tú, se plantea en el escenario y nada más está narrando, que se está perdiendo de una cantidad de recursos escénicos impresionantes? O sea, una cantidad de recursos que tienen que ver, pues, no solamente con la voz, sino incluso, pues yo diría, con el cuerpo, con el manejo de una utilería, con el manejo de un vestuario, o sea, que de pronto a lo mejor estar basando todo en una narración no hace que lo demás se pierda. Pues yo creo que sí, pero también veo que no, ¿no? O sea, yo creo que sí porque, o sea, pues mejor dame un libro o un artículo o un periódico o tal. Pero, pues es que hay muchas formas de hacer teatro. Yo digo, bueno, pues lo respeto, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, obras de teatro que son una conferencia y esa es la convención. Entonces están los espectadores sentados, digo los espectadores, los actores, los personajes sentados en una mesa dando una conferencia y esa es la obra de teatro. Esa es la obra de teatro y fin. Entonces dices, bueno, entonces a unos les gusta, a otros no les gusta, pero pues es su propuesta. Por eso digo, pues te metes en esa propuesta, te puede no gustar, no, y puedes escribir o no escribir. Yo digo, ay, yo mejor no escribo porque no me tocó nada, ¿no? Ya uno va eligiendo, por eso a veces para mí es un poco difícil porque va uno eligiendo qué obras de teatro analizar o de qué obras de teatro escribir. Y entonces, pues te puede interesar escribir de una obra o no te puede interesar. Entonces, pues, si no te interesó, pues tienes que ir a ver otra. Y si tampoco te interesó, pues tienes que ir a ver otra. Entonces tratas de que te interese algo y escribir algo. Entonces, a veces, pues voy a ver 3 obras en la semana, por ejemplo, para encontrar algo de lo que yo pueda compartir, ¿no? Siempre cuando yo escribo, pues sí, tiene que haber algo que me jala. Pues si es objetivo, es subjetivo, yo no lo sé, pero sí, algo que me llamó la atención. Entonces, pues no, a mí tal vez en lo personal, no como crítica, no puedo criticar una obra que es una conferencia porque esa es la propuesta de la obra. La propuesta escénica de la obra es una conferencia, una mesa con 4 personas, habla 1, habla 2, habla 3, habla 4, fin, y eso se acabó la obra, pero esa es la intención. Entonces, pues mejor no hablo porque pues, a mí no me interesó, pero pues no les puedo pedir peras al olmo porque pues eso es su universo, ¿no? Entonces es difícil la crítica y pues sí puedo decir que se pierde gran cantidad de maneras de manejar el espacio, ¿no? De utilizar el espacio, de crear imágenes, universos, interacciones entre los personajes y pues sí, yo sí creo que ese es el teatro. Entonces, pues no, el teatro narrado muchas veces pues no se me hace tan interesante, ¿no? Claro. Y a ti, Estela, a la hora de que inicias tu proceso creativo, ¿piensas, voy a escribir una comedia o simplemente escribes, traes tu escaleta? Eh, o si hay, estás pensando, o sea, de esta manera, así como de, va a tener esta tendencia, o voy a escribir con esta tendencia, o voy a escribir con este género, o voy a escribir con estas cosas, o sea, si te lo propones, o simple y sencillamente tú agarras, estableces una escaleta, o sea, ¿y cómo es esto en tu proceso creativo? Pues yo más, porque ahorita estaríamos hablando un poco entre forma y contenido, ¿no? ¿Cómo arrancas tu propuesta o tu idea?
Y yo insisto mucho en que cuando uno escribe o para escribir algo, uno tiene que hacerse una pregunta, o sea, más que decir, yo voy a demostrar en esta obra de teatro que las mujeres sufren violencia, tal. Sí, ese es como lo que tú quieres decir. Pero siempre habrá que hacerlo a manera de pregunta. Entonces, escribir empezando con una pregunta, ¿cómo es que se manifiesta la violencia en una pareja? Pues esto es violencia, esto también, y con eso más o menos yo voy imaginando lo que quiero escribir. Ah, pues eso, ¿no? Entonces, muchas veces lo tienes consciente o muchas veces lo tienes más inconsciente. Ah, lo tienes en tu interior, ¿no? Ah, esta inquietud. Y de repente te sientas y raca, taca, 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 y escribes, quién sabe qué te salió, y sobre lo que te sale en un primer impulso creativo, creo mucho en confiar en nuestro impulso creativo, eh, sin necesidad de estructurar, racionalizar nada. ¿Cuál es mi impulso? Voy a escribir la escena que se me ocurra, lo que me inquieta, y después es cuando empiezo a pensar eso que tú dices, ¿no? Ya que tengo como un primer avance, unas primeras 10 cuartillas o una primera idea de algo que estaba en mi interior y que de repente, que hay que estar trabajando en nuestro interior, nuestra libretita, esas ideas vagas, esas mafufadas, esas heces, para que después te sientes y digas, bueno, a ver, voy a escribir algo, y te forces a escribir algo que sale de tu interior, pero porque lo has venido teniendo en la cabeza. Ay, quiero hablar sobre los anarquistas, y entonces empiezas a investigar, y no sé qué, y no sé cuánto, y a tomar nota, y de repente te sientas, ¿no? Y haces tu primer avance. Y ya que haces tu primer avance, es cuando empiezas a pensar un poco, bueno, ¿cómo lo quiero plantear, no? Bueno, pues yo quiero, eh, más que el género, eh, yo pensaría como en las estructuras dramatúrgicas, ¿no? Como en estructuras, como en formas de contar. Entonces yo puedo poner el ejemplo de Soles en la sombra, una obra que era histórica. Ah, yo quiero hablar sobre las mujeres en la revolución, tal, ¿no? Lo que sea. Ah, bueno, sí, pues esta mujer, esta otra. Entonces empiezo a armar, a tomar mis apuntes, y luego ya me siento y digo, ay, ¿y cómo? ¿Ah? Entonces hago un primer avance, a lo mejor son monólogos, a lo mejor son algunos diálogos, bueno, las escenas que se me ocurrieron, y después imagino y digo, ah, ya sé. Entonces, lo que voy a hacer es una estructura atemporal en donde hay una fogata en el escenario, por ponerlo en imagen, sin tiempo, no está en un tiempo específico, y ahí se reúnen esporádicamente estas 4 mujeres, no, tres mujeres. Ahí sí, pues tengo que pensar en 3 mujeres que son diferentes entre sí, entonces tuve que incluir a una mujer que no me caía nada bien, pero que hacía el contrapunto, ¿no? Y dices, bueno, pues era Juana Belén, que es en esa época, a principios del siglo XX, era una editora, periodista, tal. Luego María Talavera, que era una activista, y luego esta que tuve que incluir, que era la rebelde, se hacía llamar, pero que era la fundadora de la Cruz Blanca, y llegaba a las manifestaciones en coche, ¿no? Entonces, bueno, ok. Entonces vas encontrando más una estructura. Entonces, estas mujeres que estuvieron en diferentes tiempos de la revolución, pues se reúnen en este espacio en donde van como tratando de encontrarle sentido a lo que hicieron en sus vidas, entonces se relacionan. Es decir, después de esta investigación, al tanteo, luego escribo un primer algo, y luego encuentro la estructura, como el cómo lo quiero contar, ¿no? Bueno, a veces es al revés. Mira, ahorita que me lo planteas, a veces empiezo con una estructura. Pues yo quiero que
sean la historia de dos mujeres que algo que transiten en el tiempo, que se vayan al pasado y que se vayan al futuro y que cambien su futuro. Entonces ahí empecé al revés. O sea, empecé con una estructura y después, que es difícil, ¿eh? No me lo había planteado, pero ¿cómo empiezas tu escritura? Si es como la conciencia, quiero hacer algo cómico, ¿no? O algo personal, me quiero vengar de fulanito de tal, ¿no? De mi exnovio que me maltrató, y entonces me voy a burlar de él, y entonces escribes, ¿no? Entonces hay diferentes motivaciones que te llevan a escribir, y la estructura creo que es importante, pero puede estar al principio o puede estar al final, ¿no? Entonces, o puedes escribir linealmente y luego piensas en la estructura y la fraccionas. Entonces, más hablo como de estructuras y estilos, no sé si estilos, y menos de género, ¿no? Como que el género no está en primer plano, pienso. Ok, pues fíjate que ahorita que estuviste platicando de esto de la estructura, en la entrevista que hubo con Pilar Villanueva, ella, otra visión que nos planteó fue el asunto de que el género era estructura y también el género con respecto a la trayectoria de los personajes, ¿no? Entonces, digo, por ejemplo, en el género de la tragedia, creo que la trayectoria de los personajes es fundamental, o sea, y también el asunto de la estructura, ¿no? El asunto del caos, orden, caos o viceversa, ¿no? Entonces ahí es, o sea, se ve muy claramente el asunto de la trayectoria de los personajes, Me gusta, claro, claro, sí, ¿sí? sí, sí. Y bueno, y entonces yo ahí, pues claro que te quiero preguntar también sobre eso, o sea, la Ajá. relación estructura-género y la relación trayectoria, estructura-género. No, pues yo estoy, me parece muy bien dicho, claro, el género está en la estructura y en la trayectoria de los personajes, ¿no? Cómo terminan, ¿no? En una tragedia, ¿no? Cómo termina la historia, tiene que terminar en tragedia y eso te obliga a hacer una estructura. Pensaba yo ahorita en Hamlet, ¿no? Al final termina siendo una tragedia, todos se mueren, y al principio ese objetivo de venganza, ¿no? Es una estructura de tragedia que nos lleva a plantear el recorrido del personaje, de su objetivo, ¿no? Y aquí nos agregamos a esto que plantea Pilar Villanueva, pero que tiene que ver con esta trayectoria, los objetivos de los personajes, ¿no? Que el objetivo del personaje es lo que también lleva al personaje a transitar por todo esto y terminar en tragedia o terminar en comedia o en lo que tú quieras, ¿no? Entonces el objetivo y el obstáculo, que para mí sería como no es la esencia, pero sí como el nudo, uno de los nudos principales para escribir o para el teatro, para la puesta en escena, la dramaturgia, lo que sea, para el teatro, y para los personajes, es decir, qué es lo que quiere el personaje y qué no puede, ¿no? Y eso también nos da la trayectoria, nos invita al género, porque sí puede o no puede, o cómo es que pudo y cómo va venciendo los obstáculos. Entonces, este juego entre objetivo y obstáculo, que yo insisto mucho siempre que hay que planteárnoslo, porque si no los personajes deambulan, eso que significa lo que decía Pilar de la trayectoria tan fundamental. Yo en la escritura yo lo miraría desde cómo planteas a tus personajes como un objetivo y un obstáculo, y eso crea el conflicto. Si tú piensas, yo quiero pero no puedo, algo tan fácil, elemental y básico en la vida real y en el teatro, vas a crear una obra de teatro con conflicto, con problemas. Entonces, ¿y cuál es su problema?
Ay, pues no, yo quiero no. No, sí, pero quiere algo. ¿Cuál es su motor de vida? Como el nuestro. Pues no sé, pero pues así, el autor sí lo sabe. Es que él quiere encontrar a su papá, no sé, y el otro nada más está, fulanito de tal, venga, no sé, ¿no? Pero, y después se da cuenta que realmente lo que él quería era encontrar a su papá. Entonces siempre hay en esta estructura básica o en esta forma básica de objetivo-obstáculo, por lo tanto conflicto, eso se traduce en la trayectoria y en el género, ¿no? ¿Cómo lo planteas? No sé si contesté, pero bueno, ahí me fui por las ramas. Como Elena Garro. No, contestaste muy, muy bien. Fíjate que yo, bueno, no sé, te plantearía esta pregunta. Sé que no eres maestra eres maestra, pero no eres maestra a lo mejor de nuestros alumnos que están estudiando teatro como, pues, en realidad es como, yo a veces veo que les divierte mucho. O sea, nosotros procuramos que sea como un momento en el cual ellos disfruten, aprendan para que su acercamiento eh, con el teatro sea tan amoroso que después puedan ser pues también nuestro público, ¿no? Y nuestros gestores culturales, ¿no? Of course. Eh, tú, estos temas de los que estamos hablando, ¿cuál verías que sería la pertinencia en la enseñanza pues de la Escuela Nacional Preparatoria? Sé que a lo mejor es poquita la experiencia, Mm. ¿no? Pero ¿tú cómo verías estos temas? O sea, corriente, género, tendencia, estilo, estos temas, ¿qué pertinencia? O a lo mejor, no sé, hablarlos de manera menos rigurosa. ¿Tú cómo verías? Pues yo, si hablarlos menos de manera rigurosa, sí estoy de acuerdo. Pero yo me imaginé cuando me estabas haciendo la pregunta, y efectivamente, pues no tengo la experiencia, pero yo me imaginé esta esencia del teatro de jugar, ¿no? O sea, que el teatro sí es un juego, no es un eslogan, no es un eslogan, el teatro es un juego. El teatro es un juego, es que nada más imagínense, nada, es que, bueno, sí, cuando juegas a la casita, a las muñecas o a los carritos o a las competencias, a inventarte un personaje. Entonces, siempre el juego, yo me enfocaría más ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo invéntate a alguien, o este que quiere ser, o si es una obra ya hecha, o en los ejercicios, ¿no? ¿Quién quiere ser? Tú vas a jugar te vas a imaginar que estás en una alberca y entonces yo sí me basaría en cuál es tu objetivo y cuál es tu obstáculo. La verdad, así tan básico como decir, vamos a jugar a la casita, vamos a jugar a la familia, vamos a jugar al doctor, vamos a jugar a no sé qué, y entonces este juego se construye a partir de los quién eres, ¿no? ¿Qué personaje vas a querer jugar? Entonces, en este juego, tal vez después, ¿no? Bueno, tú, tu personaje, ¿qué quiere? Ah, pues quiere ganar esta competencia o quiere ser amiga del de al lado. Y ahí, yo creo que ahí hay una cosa muy formativa, porque ¿qué quieren los personajes? Quiero matar a no sé quién. Bueno, puedes construir ese personaje, pero se confronta al que no quiere que se destruya la humanidad. Creo que sí hay una responsabilidad en los maestros, te digo, yo no, como dices tú, o sea, no tengo la experiencia, pero una responsabilidad ética. ¿Cómo enseñas también? O ¿qué enseñas? Pues sí, están los malos, están los buenos, están los personajes que quieren algo. Y eso también les ayuda a investigar en su interior qué quiero y por qué no puedo. Es que es bien básico, creo. Y, y ya después de ese sustento, entonces sí, como los elementos que uno también como dramaturgo usa, los elementos más generales, ¿no? De decir, esto lo voy a hacer para reír
o esto para llorar y exagerar los sentimientos, o sea, como en esta historia básica, entonces yo puedo ir metiendo, estoy inventando, puedo ir yo metiendo cómo lo voy a decir. No, sí, esto es como de tragedia, o sea, de que todos se mueren o todos salen perdiendo, o entonces, pero eso es, pienso que eso es después, es un poco más la forma. Lo que importa es ellos como actores o como escenógrafos o como el papel que cada uno escoja, ¿no? En dónde va a suceder la historia. A ver, tú, invéntate el lugar o cómo representarías con un banco, con un esto, el bosque, o, ¿no? También creo que es muy importante diversificar, me imagino que igual así lo hacen, ¿no? Pero cuando yo en mis tiempos en la preparatoria estudiaba, yo nada más pude ser árbol. Ay, sí, no, porque nada más había opción actor. O sea, tenías que ser actor, no podías entrar al taller de teatro y ser el escenógrafo o el asistente o el productor o el iluminador, el músico, todo eso, nada más era actor. Entonces, pues como a mí no se me daba eso, pues tu árbol, entonces ahí me tienes de árbol. Entonces, creo que sí, esa diversificación en la formación en el teatro, creo que ayudaría mucho porque no solamente, y además, si ves, sí hay muchísimos que quieren ser actores y bien muchos menos que quieren ser todas las otras áreas tan importantes como la actuación, nada más que la actuación es la que se ve y la que nos han hecho creer que es lo que es el teatro, ¿no? Entonces, sí, partir del centro, que es el juego de crear un personaje que quiere y no puede, y después de eso como irle introduciendo a grandes rasgos el género, ¿no? Creo un poco eso. Uh-huh. Claro. Oye, y finalmente, em, pues yo sí, hablo sobre la pertinencia, porque yo creo que esto de enseñar géneros, enseñar, o sea, meterlos a este tipo de conceptos, como tú dices, ya empieza a tener una relación con las demás ramas del arte, ¿no? Yo ahí sí creo, ¿no? Que cuando tú desarrollas un estilo, pues también tiene que ver ya como con el tipo de música que vas a meter, el tipo de escenografía, el tipo de vestuario. Y entonces ahí ya lo que diríamos es que el estilo, la tendencia o la corriente, más que el género, tendría que ver con pues diríamos, estas interdisciplinas que sí convergen en el teatro, ¿no? Entonces, ¿cómo Uh-huh. tú lo verías? Claro, pues sí, tal vez una misma cosa o un mismo juego eh, podría tener la posibilidad de que es el mismo, el contenido, si nos centramos en el contenido y el contenido, además de qué quiero decir o cuál es el tema del ejercicio, el contenido lo podemos basar en los personajes, ¿no? ¿Quién es cada personaje? Y de ahí, esa estructura básica se puede jugar con un montón de cosas. ¿Con qué aditamento? ¿Cómo lo dices? No, pues lo voy a decir con multimedia, con no sé qué, con no sé cuánto, o lo voy a decir ahora de risa, ahora de tragedia, ¿no? Así como a grandes rasgos, una misma historia puede estar contada desde diferentes maneras. Por eso siento que el, la nuez, el centro de todo lo demás es eso, ¿no? El qué se va a decir, cómo estudiante se coloca en eso que se va a decir, que queremos decir. Si soy actor, pues qué personaje
¿cómo voy a inventar? Pues como cuando juegas como cuando jugabas de niña y lo seguimos haciendo. Vean el teatro de títeres, ¿no? Y los manipuladores, pues así hacíamos, y los monitos, y los carritos, y todo eso. Y ese contenido creo que es el más importante para construir, para que después de encima de eso, o dentro de eso, se puedan insertar todos estos otros juegos y conceptos de estilo y de género, ¿no? Este mismo centro puede adquirir muchas formas. Entonces, ese juego con los estilos y con los géneros, creo que se pueden, más que en teoría, irlos poniendo en práctica y probando, ¿no? No sé, algo así. Ok, pues Estela, de verdad no sabes cómo te agradecemos esta entrevista. Estuvo muy, muy, muy interesante. No sé si quieras añadir algo. Pues no sé, tal vez uno eso, que la práctica teatral pueda verse eh, interdisciplinaria en el sentido de actor, director, escenógrafo, iluminador, ¿no? Como concebir la enseñanza del teatro con estas otras personalidades que lo conforman y que, pues eso, que es un juego y que uno se forma. Yo me formé principalmente yendo al teatro. O sea, yo fui al teatro y ahí fui descubriendo lo que me gustaba, lo que no, lo que sí me jaló, este estilo. Y si eres escritor, por ejemplo, en mi caso, ay, mira, se puede hacer de esta manera y de esta otra, y no es que lo voy a copiar, sino que te abre todas las posibilidades creativas. Entonces creo que el teatro, además de disfrutarlo, te vuelve más creativo. Entonces, pues es una invitación. Muchas gracias, muchas gracias. No sé qué quiera decir el maestro Joaquín. Agradecer nuevamente, maestra Estela. Es un placer escucharla. Es maravilloso ver cómo se apasiona usted, cómo gesticula, cómo habla de eso que le da vida, me atrevo a decir. Y eso, reiterarle el agradecimiento a nombre del Colegio de Teatro de la Escuela Nacional Preparatoria. Créame que sus palabras, sus reflexiones, sus ideas, sus invitaciones, las invitaciones que nos hace, que nos deja, de verdad que es oro molido para nosotros para poder refrescar nuestras prácticas, nuestra enseñanza, nuestro amor por el teatro, por lo que descubrimos día a día con estas chicas y estos chicos con los que trabajamos. Y pues muchas gracias, de verdad, nuevamente. De verdad que es un placer gigantesco tenerla y escucharla. No, pues muchas gracias a ustedes. La verdad que agradezco la invitación, el poder tener este acercamiento a la Escuela Nacional Preparatoria, a su colegio de teatro. Cuando quieran, ya saben, me llaman y hacemos otra plática de los temas que quieran. Yo quiero muchísimo a Bárbara, la mera verdad. Este, Yo a ti, y, Estela, tú lo y sabes. bueno, sí, sí, muchas gracias por la invitación.